Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte e ir al grano. ¿Cuál ha sido tu caso de éxito más importante y que te ha impactado? Bueno, ahí toca ir un poquito a la memoria porque he tenido momentos muy bellos con mis consultantes, pero hay uno en particular que al hacerme esa pregunta me llega y es de una maestra de escuela que estaba en el sistema, pues lo que nosotros llamamos acá un maestra de magisterio, muy confrontada con el sistema, con la educación, con los niños y empezó un proceso de coaching porque sentía que ese no era su lugar. Para hacer un poco corta la historia, finalmente ella decide renunciar al sistema, se vuelve una terapeuta holística y hoy es una contribución enorme al sistema. Y recientemente conversamos y me decían, mira, en el momento en el que está la educación, la crisis que hay con los docentes, los chicos, bueno, todo lo que está pasando en este momento, cómo su alma muy sabia le empezó a dar como esas señales y afortunadamente buscó como una orientación y la orientación la llevó a que escuchara su sentir, a que se diera el permiso de escuchar el alma y de hacer eso que el alma ya le mostraba. Esto pasó hace unos 3 o 4 años y ella me dice, no me imagino hoy todavía estando en el sistema con todas las dificultades que tenemos en el sistema educativo en general, no solamente me refiero a Colombia, cómo estaría de frustrada, de incómoda, de molesta y hoy soy una contribución y puedo ser y hacer eso que realmente me apasiona. Esa es de las cosas más lindas que me ha pasado, ayudar a las personas a encontrar su norte, ¿no? A escuchar su alma, a estar más acorde con el sentir y no con lo que el sistema dice o la tradición dice, sino lo que el alma le va mostrando a uno. Ese es de los casos que a mí más me encanta contar. Gloria, una pregunta. ¿Y qué terapia le hiciste a ella? Coaching ontológico y trabajamos un poquito con herramientas de Access Consciousness, con estas preguntas empoderadoras que movilizan la energía, que traen del inconsciente información, pero básicamente fue un coaching ontológico. Digamos que fue la premisa principal del acompañamiento y en el camino íbamos colocando algunos otros elementos de acuerdo a lo que la terapia iba mostrando, ¿no? Para las personas que nos están viendo, una persona con mucho dolor, digamos físico, puede asistir a esta terapia. Claro que sí, porque el cuerpo grita lo que la boca calla. Cuando nosotros podemos darle voz al cuerpo, porque cuando algo nos duele físicamente es porque ya nos venía doliendo en el alma y no lo supimos entender, no lo supimos interpretar, no lo supimos escuchar. Y cuando empezamos a conversar, empezamos a encontrar los anclajes que llevan al origen de ese dolor, que a veces, a propósito de un libro muy famoso, ese dolor no es de uno, ese dolor es ancestral. Ese dolor está reflejando algo del sistema, algo que hay que trabajar y de pronto la persona que va a terapia, que yo siempre digo que los que solemos hacer terapia somos valientes y valientes porque enfrentarse a lo que no nos cuesta, lo que nos duele, lo que es difícil, no lo hace todo el mundo. Lo más fácil es seguir en un loop, trabajar, ir, volver, trabajar, volver, trabajar, volver, pero entrar al alma, decir, bueno, ¿esto por qué me duele? ¿Qué es lo que esto me está mostrando? Eso es para valientes. Y a veces los dolores, por no decir todas las veces, tienen unas raíces emocionales fuertes o tienes unas raíces ancestrales. Cuando uno revisa la historia del árbol genealógico, eso lo tuvo el abuelo, lo tuvo el bisabuelo, lo vivió fulano, lo vivió un primo, y hay algo en el sistema que necesita ser reorganizado y que necesita ser escuchado o validado. Admiro muchísimo las constelaciones familiares, no lo ejerzo, no elegí aprenderlo, porque digamos que las herramientas que manejo me permiten acompañar desde otros lugares, pero sí reconocer lo sistémico. Yo soy trabajadora social en mi formación de base, así que Virginia Satir es, digamos, como un marco de referencia teórico muy interesante para mí, y desde allí, cuando yo escucho a una persona, trato de escuchar el sistema, de lo que hay atrás. ¿Qué le está pasando a esa familia o ese sistema? ¿Qué hay en su entorno más inmediato? Porque también, y esto lo pude ver muy de cerca en mi experiencia de vida en Argentina, yo viví 9 meses en Argentina, cómo el colectivo te marca también, ¿no? Y desde el coaching ontológico nosotros no debemos mirar solamente la persona, pedacito pequeñito, sino el pedazo más amplio. Cómo me marca el inconsciente colectivo de mi cultura, cómo me marca el inconsciente colectivo del país donde estoy, cómo me marca cuando soy migrante, que tuve la oportunidad de migrar y vivir esa experiencia, o sea, todo ese amplio marco de referencia
para poder realmente acompañar, porque a veces nos quedamos con el síntoma y el solo síntoma es simplemente la puntica del iceberg. Hay que ir mar adentro y encontrar las raíces y desde ahí poder acompañar y redefinir la historia. Nosotros no podemos cambiar lo que pasó, ya pasó, fue como fue, pero yo sí me puedo cambiar la historia que me cuento alrededor de lo que me pasó y encontrar los para qué, porque la vida es muy sabia en su devenir, los para qué de eso que me pasó, porque claramente ahí hay una información que cuando estamos atentos, cuando tenemos la mirada un poquito más abierta, pues decimos, claro, aquí tengo un tema importante, aquí tengo algo que la vida me está mostrando y bueno, hacernos cargo, que ese es otro reto interesante, ¿no? Hacernos cargo no es tan fácil como parece. Por eso digo que es para valientes hacer terapia. Luego escuché la palabra que hace un complemento. Podemos decir que la medicina convencional se complementa muy bien con... Sí, el problema no está en la medicina, ¿sabes? Yo vengo de la universidad, de ser secretaria académica de una facultad de ciencias de la salud, gestora de asignaturas, consejera académica. El problema no es la medicina en sí mismo, el problema está en la escucha de la narrativa del paciente. De hecho, tuve el orgullo y el honor de ser fundadora de la revista Medicina Narrativa, la asignatura Medicina Narrativa, y cuando el doctor o el profesional de la salud escucha con atención, escucha detrás de las palabras. A veces la solución es más rápida y más pronta que lo que normalmente pudiera ser, sin que estemos diciendo que no se requieren los medicamentos, los tratamientos o los acompañamientos clínicos según la situación particular. Pero cuando hay una escucha amorosa, empática, con la sola escucha el médico puede reordenar el diagnóstico y desde ese ordenamiento diferente, empático, amoroso, respetuoso, reordenar el tratamiento, porque hay profesionales de la salud en general, y esto sin generar ninguna controversia, con el solo diagnóstico te matan. Usted tiene, no sé, un cáncer y tiene 3 meses de vida. Perdóname, eso éticamente ni siquiera se dice. Debes decir el diagnóstico, claro, no puedes adornar una cosa que de pronto la evidencia clínica es muy contundente, pero si tú de entrada le dices a una persona, tienes 3 meses de vida, para el paciente, es que estuve 10 años en una facultad de salud, la voz del doctor es como la voz casi que de Dios. Entonces, si este doctor te dice, te mueres en 3 meses, créeme que se va a morir incluso antes. Pero si este médico le dice o este doctor le dice, mire, la situación es esta, las posibilidades son estas, hay diferentes maneras, si quiere consulte otra segunda opinión, qué sé yo, digamos una narrativa más empática, más respetuosa, más amorosa, muchas veces el paciente encuentra caminos diferentes de sanación y esto puede llegar a alargar su vida, por ejemplo, o a tener una mejor calidad de vida si definitivamente está ya en el orden divino que la persona parta de este plano. Pero tiene todo que ver con la narrativa del médico. La narrativa enferma y la narrativa también sana, porque parte de los procesos hermosos terapéuticos que a mí me gusta implementar con las personas es escriba, pero no en el computador, coja un cuadernito, coja lápiz y haga toda esta hipnosis que implica la escritura a mano, que además la hemos perdido, si amo los computadores y todo, pero hemos perdido escribir a mano. Esa hipnosis que se produce cuando tú pones en palabras eso que está sintiendo tu alma, cuando pones en palabras esa historia de vida, me gusta mucho hacer líneas de tiempo, qué te pasó cuando tenías tantos años, mira que esto es cíclico, mira que esto se repite, qué pasó aquí, quién murió, quién llegó. Digamos que ese recorrido de la vida, que era mucho lo que trabajamos en medicina narrativa, la narrativa de vida hace que la persona también haga conciencias y definitivamente la conciencia transforma la experiencia. Por eso me gusta mucho y mi comunidad en Telegram se llama así, despertando tu conciencia para conectar con tu esencia, porque estamos muy embolataditos. A veces nos salimos mucho de nuestro centro y hay que como que acompañar ese, bueno, esta es, mire, métase por esta línea, que aquí su alma le va a dar las pistas porque el alma sabe, el alma es muy sabia, pero no nos enseñaron a hablar con nuestra alma. Y bueno, eso es buena parte de lo que yo hago desde el coaching, con una mirada muy de sistémica como trabajadora social y muy espiritual, porque
tengo, digamos, una especial conexión con el Maestro Jesús. Una pregunta, entonces, una persona con estrés, ansiedad o depresión, ¿entraría en ese grupo de personas que tú puedes tratar con esta terapia? Claro que sí, porque lo primero que necesitamos es escuchar con oídos diferentes, ¿no? Normalmente, digamos que hay grandes males del siglo XXI y entre ellos están justamente los que acabas de mencionar: ansiedad, depresión, estrés, insomnio. Son como los grandes males de este siglo, pero cuando tenemos la oportunidad de una conversación empática más profunda, con una perspectiva muy interesante que tiene el coaching ontológico, y esto pues para contexto de los que nos vayan a ver y escuchar. El coaching ontológico tiene como tres paticas, ¿sí? Se basa en tres premisas: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. En general, los terapeutas, por supuesto, trabajan lenguaje porque están ahí conversando con su consultante. La emoción, no todos están tan entrenados para observar las emociones, pero el cuerpo es una fuente de información, Humberto, increíble. El cuerpo no miente y el cuerpo no se equivoca. Y desde allí, como que tú puedes escuchar lo que está detrás de las palabras, porque a veces la persona misma se queda en el síntoma, pero no logra encontrar de dónde viene el síntoma. Simplemente dice, no, mira, es que a mí me pasa, y se queda en la historia de eso que le está doliendo, físicamente o emocionalmente. Pero cuando puedes observar el cuerpo y observar la emoción, que de hecho eso me llevó a estudiar bioenergética, para mí fue muy sorprendente el cuerpo. Como trabajadora social, lenguaje, emoción, como que eso estaba dentro de mi marco de referencia. Pero el cuerpo, yo decía, que tiene que ver el cuerpo en una terapia? Yo como que no entendía a las primeras consultas y a las primeras sesiones que tuvimos para el entrenamiento. Cuando tuvimos toda la parte de cuerpo, como la persona te puede estar diciendo, sí, claro, eso es así, pero todo tu cuerpo te está diciendo, no, eso no es así. Poder leer allí hizo como un gran match de diferencia y dije, no, aquí voy a profundizar y estudio bioenergética. Estudié con la Escuela Latinoamericana Bioenergética, con Susana Yazán, y entonces aprende uno a observar mucho, no solamente a escuchar, a observar y conectar. Ok, me está diciendo esto, pero su cuerpo me está diciendo esto, qué emoción está como digamos un poco debajo, y podérsela hacer visible a la persona, porque a veces cuando tú le dices, yo te estoy escuchando esto, pero lo que te estoy viendo es aquello, la persona como que dice, ops, ok, sí, tienes razón, yo no lo había visto. Bueno, entonces ya tenemos ahí un punto de anclaje que hace la diferencia en la terapia. El coaching en general, todas las escuelas de coaching en general son preciosas porque permiten que la persona hable y encuentre puntos de vista diferentes. Lo que amo del ontológico, del coaching ontológico, es eso: poder ver más allá del sola historia, poder ver la emoción, poder ver la corporalidad, porque el cuerpo es increíble. Cuando uno aprende a observar eso, cómo le cambia el tono, cómo la persona se agacha, cómo vuelve y se coloca un poco más rígida, cómo que se derrumba, y no solamente porque te está diciendo que me siento terrible o porque se pone a llorar, sino que tú ves la corporalidad. Eso es de las grandes cosas que me encanta observar, y en eso he aprendido como a ser bastante perceptivo. Y eso me llevó a estudiar terapia tántrica también. Toda la magia que es el cuerpo. Tenemos una fuente de información preciosísima que es nuestro cuerpo, pero pues nos enseñaron como que el cuerpo téngalo quieto, no se meta mucho con eso, el cuerpo no es tan relevante, solamente tenga estilos de vida saludables. No, hay hay mucho más que un estilo de vida saludable, está todo el tema de la respiración consciente. Bueno, el cuerpo es como un libro abierto de nuestra historia. Y toda la historia, esto es bien interesante, Humberto, toda la historia nuestra está grabada en el cuerpo. ¿Y en qué momento de tu vida la misma vida te lleva a la terapia o qué hace que busques exactamente estas terapias para complementar lo que hacías? ¿Qué te llevó allá? Trabajar con estudiantes de medicina, porque admiro profundamente la profesión de medicina, pero yo veía el sufrimiento detrás del sufrimiento, porque nosotros, claro, nosotros a veces tenemos la postura muy fácil de opinar en relación al personal de la salud, pero yo que estaba tras bambalinas, es una carrera de 6 años más el rural,
donde tú veías estos chicos que entraban radiantes y rozagantes y después estaban delgaditos y con las ojerísimas. Yo fui consejera académica, entre otras cosas, y escuchar lo que pasaba, digamos, de ellos como médicos y lo que es ver el dolor, porque ellos me decían, profe, es que una cosa es que uno primero tener que decirle a una persona su pariente ha fallecido, por ejemplo, pero la frustración de ellos de, créame que yo hice todo lo que pude, yo hice hasta lo que no había que hacer, yo lo reanimé 10 minutos más, ellos se van con ese dolor. Y eso a veces no se ve, eso se va como invisibilizando en el sistema, además un sistema que cada 20 minutos atiende, bueno, todo lo que sabemos de los sistemas de salud. Entonces, y yo veía, yo les daba una asignatura que fue bellísima, se llamaba Medicina basada en la etiqueta. Yo creo que solo, en Colombia solamente esta universidad tuvo alguna vez esa asignatura y era una asignatura que buscaba mucho la humanización en salud, pero el buen trato, volver a las buenas maneras en el trato con el paciente y eso se complementaba con la medicina narrativa. Y ahí trabajábamos, entre otras cosas, un famoso médico, no sé si lo conoces, que fue Giuseppe Moscati. Fue un médico italiano santo. Y este interesante personaje, yo les ponía la película, era parte de las asignaturas y de las cosas que veíamos. Y en la película a mí hubo una frase que me quedó así como una impronta y él decía, recuerden que no están ante cuerpos, sino ante almas que sufren. Eso para mí marcó un antes y un después. No solamente como docente de una facultad de salud, sino en general en la vida. Y por eso para mí el tema álmico es tan importante, porque el alma como componente, digamos, nosotros somos trínitos también, cuerpo, alma, espíritu, y en el alma se alojan nuestros pensamientos y nuestras emociones. A veces dejamos muy de lado el alma, porque cuando a ti te duele la cabeza haces algo, así sea tomarte una pastilla, pero haces algo. Pero cuando te duele el alma, como no estás conectado con el alma, por lo general no sabes qué hacer y eso va creciendo. Un dolor del alma nunca va a bajar, al contrario, va a crecer y se puede traducir en enfermedades, por ejemplo, pero también se traduce en depresión, en ansiedad, en estrés, en insomnio. Entonces, cuando yo puedo escuchar mi alma, atender mi alma, bueno, ¿qué me está diciendo mi alma? Que eso de mi yo más íntimo me está mostrando que hay algo que necesito atender, cambiar, reorientar, darle un nuevo sentido. No todos estamos tan listos para hacer ese ejercicio. Y de hecho, no sé si todas las veces, pero muchas veces necesitamos de alguien que nos ayude a ver diferente, a escucharnos diferente, porque lo que he visto en terapia es que la mayoría somos súper durísimos con nosotros mismos. Somos unos jueces implacables, pero así, cargamos aquí el látigo listo para darnos un azote. A veces necesitamos ser un poquito más amorosos. Y eso, a veces, si yo no soy capaz de hacerlo sola, bueno, entra en juego un terapeuta, una terapeuta con una mirada sistémica, una mirada empática, que te acompaña, sí, a reconocer esos aspectos que requieren tal vez una modificación, un cambio o una regulación, pero también entender que todo lo que nos pasa obedece a una herida, a una brecha en el alma, y tiene todo que ver con heridas de infancia, niño interior, que ese es uno de los temas que también me apasiona trabajar y que voy a tener un reto muy pronto a propósito para invitar al final a ese reto que va a estar gratuito por 7 días. Vamos a entrar bien profundo en el tema de las heridas del alma. Una pregunta, Gloria, en el momento en que decides hacer estas terapias, empiezas ayudando y a la vez que haces terapia, te vas sanando a ti mismo. Sí, de hecho, a mí, ¿qué me llevó a yo coaching quise estudiarlo hace muchísimos años, Ujú. pero bueno, la vida te va llevando por, digamos, por la formalidad de los empleos y las empresas. Y estaba en la universidad todavía, incluso cuando se me dio la oportunidad de estudiar coaching ontológico. Yo estaba recién separada. Y recuerdo que una amiga me dijo, estás muy loca, o sea, uno no entra a hacer coaching recién separado. Yo le dije, pues me mata o me compone, alguna cosa tiene que pasar. Me separé después de 22 años de relación, entonces yo decía, o sea, algo tengo que hacer con esto, yo no me voy a quedar aquí dando vueltas en remolino. Yo me separé en un enero y en marzo inicié la formación con Newfield. Newfield son 9 meses
que en la cosmovisión bellísima de Newfield es 9 meses en el vientre de la ballena. 9 meses dura un embarazo. O sea, tú naces de nuevo y de verdad. En las primeras sesiones yo más o menos me quería comer el mundo y qué es esto tan espantoso y después de todos estos años, el drama típico de una separación, que respeto y honro muchísimo, pero también lo entiendo porque lo viví. Y después entender que, bueno, esto fue lo mejor, fue una decisión sabia, están los chicos, vamos a hacerlo diferente, seguimos siendo padres. Y yo dije, wow, esto funciona, porque yo llegué muy dolida y salí muy empoderada, muy clara, muy agradecida con la vida, porque tengo, con el padre de mis hijos, tenemos dos hijos ya pues grandes, uno tiene 24, el otro tiene 20, en ese momento tendrían, no sé, como 15, 11 más o menos, que era más un momento complejo, porque el uno estaba en plena adolescente y el otro ya iba para adolescencia, dos varones. Y para mí el coaching fue como un antes y un después, como que yo dije, ay, mira, no es tan complejo. Y fue como, qué lindo esto que yo estoy viviendo, quiero que otras personas lo puedan vivir. Puedo acompañar desde un lugar distinto y puedo mostrarle a la gente que sí, hay cosas que duelen, por supuesto que duelen, pero que yo puedo pasar el dolor con aprendizaje o me puedo quedar con el dolor en sufrimiento y acompaño a que la persona pase los momentos de dolor, porque todos los tenemos, es imposible no tener algún momento de dolor o algún reto en la vida, pero lo podemos pasar desde el aprendizaje, desde la posibilidad y no desde el sufrir y el drama y la tragedia. Es un punto de vista finalmente. Los puntos de vista definen mucho tu realidad. Eso hacemos los coaches, cambiar los puntos de vista. Para alguien que en este momento nos está viendo y se diga, no fluye, ¿tú le dirías a esas personas? Lo primero es observarse un poco. Yo creo que lo que no hemos aprendido a hacer es a parar y observar. Bueno, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me está pasando? Eso puede ser con un ejercicio muy sencillo de escritura, por ejemplo, a propósito de la narrativa, donde tomemos el último año, ¿qué ha pasado en el último año? Y empezar a poner en palabras eso que me está pasando y que estoy sintiendo. Casi siempre allí vamos a encontrar patrones, como que me pasan las mismas cosas de la misma manera, o al hacer ese ejercicio encuentro que esto ya me había pasado antes, esta situación yo ya la había vivido, y cuando uno tiene patrones o cosas que se repiten y que claramente no te permiten avanzar, pues eso está siendo como un llamado a atención de, mira, para un poquito. Cuando la persona se sabotea, por ejemplo, estaba a punto de conseguir algo y ella misma se sabotea, por supuesto no es consciente, nadie se sabotea intencionalmente. Cuando nos pasa lo hacemos desde el inconsciente, pero es un inconsciente que está clamando atención. Es un niño herido, una niña herida que está clamando atención. Entonces, lo primero que yo le diría es, pare, sáquese un tiempito, decante, obsérvese, mire si esto es una cosa puntual, circunstancial, si es algo que viene reiterado. En mis canales de YouTube, de Spotify y de TikTok tengo muchísimos recursos gratuitos para empezar a trabajar de manera personal y tal vez en algún momento sí requieres de un acompañamiento. No en todos los casos uno necesita un terapeuta, tampoco es una invitación a generar dependencia de los terapeutas. Un buen terapeuta te empodera para que tú puedas hacer tu proceso y de cuando en vez necesitas reorientar algún aspecto o porque quieres profundizar en algo más. Pero la buena terapia es la que te da las luces y te muestra el camino y tú obviamente tienes que dar los pasos. La persona que elige hacerse cargo, una vez uno le pone la luz en el camino como el faro orientador, créeme que muy fácilmente sale de muchísimas cosas, pero requiere esa energía, esa capacidad de decir, bueno, listo, esto es mi responsabilidad, ¿cómo lo cambio? Y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Que a veces son conversaciones difíciles, a veces son cambios de hábitos, a veces son tomas de decisiones, pero no es tan complejo, ¿sabes? Lo complejo es dar el primer paso de decir, caramba, yo necesito parar y tomar y pedir ayuda. Yo como que no puedo con esto. Ese solo acto es un avance inmenso, inmenso, créeme que sí. ¿Qué mito o creencia quieres desmentir en este momento del coaching? Bueno, ese es un tema un poquito complejo
porque lamentablemente, y esto lo digo con profundo respeto, no por hacer un curso de fin de semana o un curso online tú eres coach. Y esas personas que tienen esas formaciones tan light, pues terminan haciendo algunas cosas que no son las más apropiadas. Un coach profesional en una escuela certificada, créeme que es un aliado para la vida increíble, porque la primera premisa del coaching es que tú puedes y eres capaz. ¿Dónde radica el quiebre? En que estás parado en un punto de vista que te limita. Un buen coach, amorosa y empáticamente, te va a mover el punto de vista para que tú digas, ah, sí, sí lo puedo hacer. No, no era tan complejo. Entonces, el coaching en general, hay muchas líneas y muchas marcas, digamos, o tendencias según las escuelas, pero el coaching en general es una persona que te acompaña a cambiar el punto de vista y que te hace ver que tú tienes todas las capacidades y potencias para salir adelante en eso que te está pasando o para elaborar eso que te está pasando. Entonces, desde esa perspectiva, el coaching es una oferta de valor muy grande para las personas que quieren hacerse cargo de su vida, ya sea porque tienen una situación difícil o porque quieren ser la mejor versión de sí mismos. También hay muchas profesiones muy bellas que pueden acompañar este proceso, pero créeme que he estudiado muchas cosas, me he formado en muchísimas cosas y la base de todo mi trabajo, que tiene que ver con varias técnicas y con varios conocimientos, es el coaching ontológico, porque ontológico es ser. Yo estoy respetando profundamente la persona que tengo enfrente y desde ese profundo respeto y honra acompaño para que esa persona vea que tiene todas las capacidades, que lo que necesita es mover un poquito su observador y que una vez mueve el observador es como que se aclara el panorama, como cuando la pantalla está borrosa y de un momento a otro tiene todos los colores. Eso es lo que le suele pasar a uno en una sesión de coaching, que es el famoso momento ajá, cuando la persona dice, "Ah, claro, es tal cosa, ya". Eso es como un salto cuántico porque tú puedes ver que sí es una situación difícil o es un momento retador o que hay un aprendizaje que hacer, pero se le quita toda esa grandiosidad de problema, dificultad para ver que es un reto más, un peldaño más de la vida que te va a ir gradualmente a llevar a que seas la mejor versión de ti. Y esto, en lo que uno va viviendo como terapeuta y lo que uno va viendo en las personas, pues eso es súper lindo y es lo que hace que sigamos haciendo lo que hacemos, porque ver los cambios, ver esos momentos, ajá, ver cómo la persona ve que puede salir adelante, que no es tan horrible, que además no es la única que le ha pasado, porque en terapia escuchamos cosas tremendas, el dolor humano es, a veces como que a uno no le cabe en la cabeza tantas cosas y cada vez más, lamentablemente, cada vez escucha uno cosas más tristes, más fuertes, más dolorosas, pero que también hay una hermosísima capacidad de resiliencia en todos los seres humanos. Y lo que acompañamos los coaches es eso, encuentre esa capacidad que usted sí tiene, porque si la vida en su sabiduría permite que le pase lo que le pase, es porque usted tiene la capacidad para salir de eso, si no, no le pasaba. Hay una sabiduría muy especial en eso. Y bueno, eso es lo que hacemos los coaches en general, acompañar a ver diferente y empoderar, empoderar muchísimo. No soy muy amiga de las etiquetas, por ejemplo, caen terribles, porque la etiqueta te mete en un cajoncito que te limita muchísimo. Yo simplemente observo y digo, mira, veo que tienes estas cosas. No, es que a mí me dijo mi terapeuta ABC, no quiero entrar en confrontación, que eso es, no sé, bipolaridad. Bueno, ok, bien. Está bien, vamos a trabajar esta sintomatología, esto que te está pasando, pero yo con mucho respeto pongo en pausa el diagnóstico. Gloria, la persona va a preguntar, ¿dónde te puede encontrar? ¿Por qué medio? Tengo mi página web oficial, que es súper fácil, Gloria Flores con Z, V, gloriafloresb.com. Allí encuentras todos mis canales en TikTok, en Instagram, en YouTube. En YouTube es Coach Gloria Inés Flores. En Instagram está como Gloria Rayal Piso Flores con Z Rayal Piso V. Pero en general muy fácil a través de mi página web, que en todas las pestañas de la página hay abajo como una barrita donde están todos los enlaces a las redes sociales. Hay muchos retos gratuitos que ya están allí, que están a disposición. Una vez termine la Semana Santa, vamos a estar por 7 días en sala privada de Zoom, 8 de la noche Colombia,
va a quedar grabado en su momento, pero como todo, tú sabes que no es lo mismo estar en sala que quedarse viendo la grabación. Vamos a trabajar profundo, profundo las 5 heridas del alma desde la perspectiva del Lisbon View. Vamos a trabajar propósito, vamos a hacer una sanación bastante interesante el día 7 y esto va a ir acompañado de unos workbooks de trabajo diarios para que la persona realmente se involucre en el proceso y no sea una conferencia. Mi intención es que sea taller experiencial los 7 días, que tengas una experiencia de conectar con tu niño, tu niña interior, que conectes con tus heridas de infancia, que puedas conectar eso, cómo te está impactando hoy, las cosas que hacemos hoy, incluido el dinero. Soy neurodecodificadora laboral, incluido el dinero, tienen todo que ver con tu niño interior, todo que ver. Entonces vamos a trabajar por 7 días esto. Vas a encontrar en mi página web también el enlace directo a mi WhatsApp. Me puedes pedir directamente el enlace porque vamos a anclar la información en mi canal de Telegram que se llama Expandiendo tu Conciencia, que es donde siempre voy anclando información de retos, interés consciente, podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Es gratuito, es abierto, es una oportunidad muy linda. Esto lo vengo trabajando hace muchos años, lo trabajé con mis estudiantes cuando estaba en la Facultad de Salud. Tengo curso en Hotmart de esto, en Spotify. Bueno, digamos que yo encontré que uno de los grandes dolores del ser humano está en la infancia y que si uno no se hace cargo de eso, pues la vida te va a pasar cuentas de cobro a cada ratico porque tienes un pendiente. El alma está diciendo, mire, atiéndame, mire, atiéndame, y nosotros somos muy hábiles, todos, yo la primera, en no escuchar. Y cuando ya el alma nos dice es con un alarido y es una enfermedad, una situación difícil, una separación, un duelo, una pérdida, y a ver si allí de pronto ponemos atención y muchas veces tampoco, ni así, a veces ni así. Entonces vamos a trabajar esos 7 días muy, muy lindo, va a ser un espacio bien interesante. Quedan todos súper invitados. Para un crecimiento personal. Sí, 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 sí. Mientras nosotros no nos hagamos cargo de nuestro niño, nuestra niña interior, estamos pisando cascaritas de huevo, estamos pisando en falso, porque nuestra esencia álmica, nuestro propósito en la vida está es en el niño interior. Ahí está toda la información. Nuestros niños interiores sabían a qué venimos, por qué estamos en la tierra. Y bueno, lamentablemente no los hemos escuchado y muchos de ellos están ocultos, reprimidos y escondidos a raíz de una infancia de pronto compleja, retadora, difícil. Y como nos volvemos adultos, y entonces tenemos que ser adultos, y ese adulto nos desconecta de las potencias que tiene el niño, como la imaginación, la capacidad de asombro, la creatividad, la alegría. Entonces sí necesitamos conectar a nuestro niño interior para poder decir que realmente hacemos un proceso de crecimiento espiritual, personal e incluso profesional. Gloria, queda más sin agradecerte de todas las personas que pasaron o tienen este momento con nosotros. Si tienes algo más para decirnos, Gloria. Sí, gracias. Primero agradecerte a ti, Humberto, por este espacio. Qué rico poder compartir y conversar sobre estos temas que nos convocan a todos. Todos tenemos un alma que está esperando ser escuchada y atendida. Y invitarlos a que miren en mis diferentes canales. Hay mucha oferta de muchísimos procesos que hemos hecho que están abiertos y gratuitos porque entiendo que no siempre tenemos la capacidad económica para acceder a un proceso terapéutico, pero sí hay muchos posibles procesos que puedes empezar a hacer con el acto de elegirte y elegir hacerte cargo. Y créeme que tengo ahí retos de niño interior, hay uno de 21 días para sanar el niño interior completamente abierto en mi canal de YouTube. Pero también hay retos para conectar con el cuerpo, para conectar con la abundancia, con el dinero, con la manifestación. O sea, hay un montón de cosas bien interesantes que pueden como ampliar el marco de referencia e invitarte a hacer procesos que no necesariamente impliquen terapia, pero sí hacer procesos personales y hacer pausas. La famosa pausa diaria, que me gusta mucho de la perspectiva de los jesuitas, la pausa ignaciana, que es antes de acostarte para un poquito, 5 minutos. Bueno, evalúa el día, qué pasó contigo, con qué emoción estás. Ojalá trabajes la emoción si no es una emoción amable, una respiración profunda y ahí sí a dormir. Y eso empieza a hacer como unos clics diferentes para que la vida también vaya cogiendo un color diferente y un sabor diferente, porque si no terminamos como un robot.
Me levanto, trabajo, llego, como, me levanto, trabajo, como, y cuando te diste cuenta y miraste atrás, han pasado 5 años, 10 años, 20, 30, y veo mucho robot humano, muchas personas completamente robotizadas. Bueno, hay que hacer pequeñas pausas. Mi invitación es esa. Amablemente, ya no hay excusa de dejar los espacios, tenemos a Gloria. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas Con muchas gracias. muchísimo gusto. Gracias, Humberto, a ti.